Luego ya vi que todos llevaron MEP más confirmado. Y que la pasaron, porque sí aprendieron. Eso lo que vaya a hablar más fuertecito y explicar antes de que vayan a decir otra Sí, cosa. solo voy a terminar el prototipado. Creo que en el prototipado creo que no hay ningún. Ajá. Bueno, y explicar también ya después, va, donde lo pusiste, puse por ponerlo así, va, para que no se pierda la continuación de la vez pasada. Y bueno, me avisan cuando inició. Ya. No, Bueno, entonces, todavía no, si el Antonio. Ya dice, vaya, empezó a grabar así. Ahí sí, ya, vale. Entonces, siguiendo, Bueno. Idealmente, cuando les piden hacer un diagrama de secuencia, eso implica que vamos a tener que hacer el caso narrado y un prototipo, para que así nosotros tengamos como la noción de cómo va a ser la secuencia de pasos en el sistema. Si no hacemos eso, o sea, no estamos como dejando bien claro cómo van a ser los casos, perdón, la secuencia de los pasos. Vale. Entonces, ya tenemos aquí el caso narrado. O sea, ya sabemos que el jefe va a iniciar una nueva caja, un nuevo corte de caja. Y ahí el sistema le va a solicitar que seleccione la caja a la cual se va a hacer ese corte, que ingrese el monto a retirar y establezca un nuevo monto. Y ahí el jefe va a enviarlo, va a escribirlo y enviarlo. Y ahí solamente. Entonces, si vemos como tal, la muy pantalla solo tiene que tener un combo box donde va a seleccionar, como yo les decía, si yo pongo aquí un verbo de selecciona, elige o selecciona o elige, es decir, porque va a ser un combo box, mientras que yo le pongo ingrese, digite, escribe, es decir, que voy a tener un campo de texto, o sea, que va a escribir el usuario como tal. ¿Sí? Eso tienen que tener la noción. O sea, por eso es que, como les digo, o sea, este caso, el caso de uso narrado está muy enlazado con el prototipo. Y el prototipo lo que va a ayudar es ir a hacer el diagrama de secuencia aquí. Entonces, vamos a ver, ¿quién hace este caso de uso? Lo hace el jefe de cajero. Entonces seleccionamos el jefe de cajero. Si nosotros vemos el jefe de cajero, inicia un corte de caja, o sea, llega a esta pantalla como tal. Y ahí el sistema solicita que seleccione la caja. Bueno, pero si yo tengo el prototipo y veo que hay un combo box, es decir, que tengo que ir a buscar yo a la base de datos qué cajas son las que existen. ¿Sí? Entonces, desde ahí ya comenzamos. Para que yo cargue esta pantalla, yo tengo que ir a hacer una petición. Entonces, en ese diagrama de secuencia tengo yo que plasmar eso. Para que nosotros hagamos el diagrama de secuencia, vamos a ocupar el modelo vista controlador, porque es una aplicación web. Bueno, para hacer la vista se ocupa este icono. Y vamos a poner, pueden ponerle cualquier nombre, realizar, corto. Y siempre le tienen que poner .html al final. Porque es una vista. Y hay un... Esa es mentira. Perdón. Y ahí tenemos que agregar una que se llame control, que es esta. Este va a ser el controlador. O sea, este le pueden poner cualquier nombre. Y no le tienen que poner ninguna extensión como tal. Y de ahí está... ya sería el modelo, o sea, quiere decir las clases como tal. Pero, como me están diciendo, que vamos a utilizar clases de servicio, es decir, que en nuestro diagrama de clases que habíamos hecho anteriormente, vamos a tener que agregar servicios o clases expertas.
ahorita solo lo vamos a ingresar las clases que sean expertas a las clases a las cuales yo voy a ocupar para el diagrama de secuencia. ¿Sí? Entonces, vaya. Entonces, a la hora que vaya a cargar el HTML, o sea, va a ir a pedirle al corte de control el listado, ¿verdad? O sea, va a obtener el listado de cajas. Lo que se va a ir a hacer es a una clase experta que sería caja servicio o de servicio, ¿verdad? Caja servicio. Y aquí va a obtener y poner cajas. Y en argumento no le vamos a pasar ningún argumento, pero sí va a retornar una variable. O sea que va a ser una lista. Y adentro va a tener los objetos de caja. Y anteriormente, aquí en el diagrama de clases, lo pusimos caja. Vale. Entonces lo que va a... Oh, me confundí. No era este. Era en este. ¿Cuál es la diferencia? En este variable, si vieron que me lo puse aquí, que lista caja va a ser igual a obtener caja. Y si yo le pongo aquí en retornar variable, es porque solo me va a retornar una variable de ese tipo. Entonces, de ahí esto me lo va a devolver. Pero no es un mensaje, es una respuesta. Y eso también me va a responder. Y este le va a responder al usuario mostrándose cómo están. Creo que no te va a tirar para responder porque el usuario no ha entrado. Ajá. Ajá, es cierto. Podríamos ponerle esto. Pero en este caso no se necesita respuesta como tal. Quiero ver, aquí sería... ¿Por qué empezaste de la interfaz, o sea, el HTML, o sea, de un solo hacia el controlador y no de un solo desde el actor? Primero, porque, como les decía, a la hora que esto me cargue esta pantalla como tal, para que yo cargar este combox, yo tengo que ir a buscar. ¿Sí? Entonces, a la hora que yo llegue a la página como tal, no hace una solicitud. ¿Sí? O sea, yo ingresé a esta página, yo no le solicité nada al sistema. El sistema me cargó de un solo los mensajes. ¿Sí? Si yo envío uno, ahí sí. Fácil, es porque el combo box ya tiene que tener cargadas todas las cajas media vez vos abras la página HTML. Exacto. Por eso es que hace la solicitud antes de que el jefe de empleados haga algo, porque te la tiene que mostrar. Exacto, cabal. Porque si vos ves, ingresas a la página y ves el combo box vacío, no vas a seleccionar ninguna caja. No sé si ahí comprendieron mejor eso. Sí, está bien. Yo sí. Sí, se entendió bien la explicación. Vale, entonces ya de ahí ya comenzamos como tal. Ahí, el jefe de usuario. Obviamente, como ya tiene todo cargado, ya el usuario puede seleccionar, cargar la caja y el monto. Entonces, podemos poner ingresa solo para no escribir todo. Un poquito de zoom. Obviamente aquí tiene. Ahí sí. Sí, que sí. A los abuelitos ya no ven. No, eso digo para que se vea. Como 60 años ya pesan, man. Ya pesan, va. Ya tienen que usar lupa. Yo por la grabación, más pues de que ustedes. No te ofendas, vos.
Ya, pebre. Estuvo chica. No, yo solo digo que está Vale. de mal. Siga, Boris. Y aquí vamos a enviar datos. Vale, de ahí como parámetro, obviamente, ahí sí vamos a mandar la caja que selecciona el usuario. O sea, supongamos que ya selecciona aquí caja 1. Y aquí puso que la cantidad va a ser de 100, la que retiró, y aquí va a ser el monto que va a tener, que va a ser de 250. Entonces, cuando yo le dé un botón de enviar, la página, el sistema como tal, tiene que irse al controlador y le tiene que pasar estos parámetros que yo acabo de poner aquí, de caja 1, 100 y 250. Entonces, aquí sería... creo que sería mal, pero anti, que sería de tipo doble, y monto. En sí, cuando se trabaja en Combox, yo seleccioné esta caja 1. Obviamente yo lo que lo voy a mandar idealmente sería el ID de esta caja. Si ven ahorita aquí lo he puesto como que si voy a mandar un objeto de tipo caja, pero no es así. O sea, si no solamente voy a obtener como el ID o el identificador que yo previamente obviamente tuve que haber puesto aquí. Aquí también tuve que haber puesto un ID de caja para identificar que esa caja es cantidad. Mira, o sea que mediante nosotros vayamos haciendo, digamos, ya sea el diagrama de secuencia o todos esos diagramas, nosotros podemos ir analizando de mejor forma lo que nos falta o lo que nos sobra de lo que habíamos hecho. Sí, o sea, idealmente, o sea, como te digo, o sea, en este caso, si hay un Combox, y no sé si han trabajado con un Combox, cuando es un select, tenés todas las opciones, y tenés el value, o sea, el valor de esa opción como tal. Entonces, ese valor a veces siempre es el ID de la caja o el identificador, o sea, algo que es único, porque con ese te identificas que seleccionó esa tal caja. ¿Sí? Vale, entonces, ya de ahí podríamos hacer que caja se vaya aquí a servicio. Y obviamente sería como actualizar la caja, o sea, para que tenga los nuevos valores que hemos puesto del monto y de la cantidad. Y obviamente, si estoy haciendo un retiro, cuando yo dije que hay un movimiento como tal, yo genero una clase tipo movimiento. Entonces es lo mismo que yo tendría que hacer acá. O sea, poner una clase de tipo movimiento. Perdón. Y que... quiero ver. Actualicemos primero. Antes de actualizar. Sería crearte un objeto de tipo movimiento. Crear. Y obviamente vamos a pasar los parámetros que necesito. O sea, el tipo de movimiento es el retiro, o sea, el monto y la caja que se hizo. Entonces, en crear tengo que pasar el argumento de la caja. Y sería el monto. Sería cantidad porque el monto es el monto que va a tener acá. ¿Creen que así estaría bien hacer esto? En un dado caso, una secuencia de pasos que tenemos.
No sé, quizás en lugar de crear sería actualizar porque se supone que ya tendría No, algo ahorita bien. estoy creando un movimiento. O sea, yo Ah, una ok. caja no la tengo. Ok, ok. Pero en el Ah, sentido, analicen. Aquí caja dije que era un int, ¿verdad? O sea, un entero. Y aquí estoy diciendo que caja va a ser un objeto de tipo caja. tipo caja, le has cambiado. ¿A dónde yo creo o obtengo el objeto de caja? No lo tengo. No No. tengo, por el momento en el ámbito aquí, no tengo un objeto de tipo caja. O sea, yo tendría que ir a buscar entonces en caja servicio y ahí obtener un objeto de tipo caja para que yo después crear ese movimiento. No sé si me va a entender ahí. Antes de hacer eso, Ah, o sea, antes de crear un movimiento, tenés que recibir el parámetro de tipo caja, digamos. la caja, y que lo voy a buscar mediante la ID. Ah, ya. La ID es lo que me pasó el usuario. Y aquí, si yo voy a obtener una respuesta, aquí era esto. Una cosa. Y sería ID y va a retornar un objeto de tipo caja. Y ahí sí, te puedo decir, perdón, sería en este. Aquí sí, sí sería en este. Caja. La variable caja va a ser el objeto de tipo caja que voy a obtener. Y aquí ya yo puedo crear un movimiento de ese tipo caja. No sé si me voy a entender ahí. Veo que con la ventanita de un lado, se hace más fácil a veces hasta para crear respuesta, para que no se confundan. Entonces, es después del controlador, te vas al movimiento, no, a las cajas de servicio Ujú, para que te dé la identificación de las cajas y ya una vez teniendo el identificador de la caja, ya en esa caja puedes hacer el movimiento. ujú, exacto. O sea, aquí yo tengo no el identificador, sino un objeto ya de tipo caja, que yo le digo. Y yo he creado en este ámbito una variable que se llame caja. Y que esa caja es lo que yo le voy a mandar a este movimiento. ¿Sí? ¿Por qué? Porque cuando yo digo que cuando yo hago un movimiento, yo genero una clase de tipo movimiento para yo tener un registro de todos los movimientos que tiene esta caja. ¿Sí? Ah, ok, pero o sea, la clase movimiento, o sea, solo Ujú. almacena un movimiento o almacena todos los movimientos. No, un movimiento. Un movimiento nada más. Ah, ok. O sea, un empleado hace un movimiento y un movimiento le pertenece a una caja. Pero una caja, si lo ves de este lado para acá, una caja puede tener varios movimientos. Y un movimiento solo lo hace un empleado. Ah, ya, sí, sí. Está bien. Vale. Y ahí, quiero ver, ya teniendo creado el movimiento, ya podríamos nosotros actualizar y le voy a mandar. No, o sea, lo que podemos hacer es esto. Es como ya tenemos un objeto tipo caja, que se llama caja, vamos a hacer una. Acá. Y vamos a tener que setear otra vez la cantidad o el monto que tiene.
Vamos a hacer el set de cantidad. Y le voy a pasar la nueva cantidad que tiene. En este caso tenemos llamado monto. Es un doble. Bueno, y de ahí, ya sí ya puedo yo decir que como ya el objeto tipo caja ya está actualizado el monto. Entonces eso lo podría actualizar y solamente tendría que el objeto tipo caja. Solamente. Esto me va a dar una respuesta. Este sí me... Este me tiene una respuesta con... Y aquí ya me puede dar una respuesta de... Ven ese movimiento, Y ya de ahí subirlo ya por le pongo. lo que estorba en las flechitas. Este. Sí, ese subirlo. No lo puedo subir porque esto es lo que me indica en nomenclatura que estoy creando un objeto tipo movimiento. O sea, desde aquí yo parto a crear un tipo movimiento. Sí. Por eso no puedo. Okay. Sí, dije, nada le cuesta subirlo, o sea, para que no estorbe por allá. No, pero esa no es la nomenclatura. Entonces aquí ya le pone el corte realizado. Y ya, obviamente la vista ya les demuestra al usuario un mensaje de éxito. Vale. Quiero ver, quitarle un poquito el zoom para que... Si ven, todo esto proceso como tal internamente del sistema lo van analizando uno por cómo tienen ustedes las clases, las relaciones y por qué es lo que se hace como tal. O sea, el enunciado te lo dice. No sé si tienen alguna pregunta. Movimiento no retorna nada. Vaya. ¿Qué pasa con un movimiento? Idealmente, yo aquí creo un objeto tipo mob. Si analizamos ahorita aquí, movimiento no hace nada. Idealmente, tendríamos que guardar este movimiento en una base de datos, así como se hace aquí, que la estamos guardando en una base de datos. O sea, obviamente la caja de servicios es la que va a tener la conectividad con la base de datos o con algo donde yo esté guardando los datos como tal, ¿no? No idealmente puede ser base de datos. Entonces, idealmente también podríamos crear nosotros un servicio de movimiento. Y esa, obviamente lo podría hacer desde aquí, desde acá. Guardar movimiento. Aquí sería, lo voy a pasar movimiento. Solamente eso sería. E iría ahí, o no iría más arribita. Independientemente no, tendría que ir hasta, lo ideal sería abajo de que creaste el objeto. Ajá. Porque si lo pones hasta aquí arriba, el objeto no está creado. Sí. O sea, si lo pongo aquí, va. No, yo decía abajo, cabal. ¿Lo podrías poner acá? Sí. Ajá, pero puedes como bajarle el cuadrito de caja, lo puedes bajar, si querés, para... Pero me gusta así, hombre.
Ah, bueno. Dale, pues. No, o sea, idealmente, o sea, Es al ingeniero después Montano, de él eso, sabe lo que hace. Perdón, lo porque... podrías hacer aquí, no hay ningún problema. Podrías hacer acá, o sea, en ese sentido no hay problema. O sea, obviamente habría problemas si vos venís va, y lo pones aquí, va. Ahí sí no. Porque yo, a dónde estoy, en mi ámbito, a dónde está la variable mob, no hay como tal. Y aquí sí, porque yo lo acabo de crear. ¿Tienen alguna duda? No, joven, prosiga. Vale. Este sería entonces el flujo normal. Si analizamos aquí, no hay un paso donde me diga regresa al paso 4, regresa al paso 2, mejor dicho. Si en un dado caso yo tuviera eso, en mi caso narrado, yo tendría que hacer un loops, pero no lo tengo, así que en este caso no ocupo un loops. De ahí, idealmente también tendríamos que hacer los flujos alternativos, pero qué hueva. Así que esas, si gustan, hagan ustedes, para así a comenzar a hacer este. Otro evaluador, que está más bonito. Ajá. Vaya, ahora ya explicado. Ya, o si procedemos a hacer propiamente la práctica como si lo estuviéramos haciendo ahorita directamente. Lo comenzaríamos a hacer con la práctica de esta, del 2019. Haz el archivo para que te quede. Vale. Podrías agregar, o sea, no habría ningún problema. Lo que pasa con eso es que... ¿Qué estaba haciendo? Genial, no hice clases. Bueno, sí lo podrías haber creado aquí, las clases. Aquí. Ya, caja de servicio. Y movimiento servicio, que son las únicas dos que tenemos ahí. Pero estas clases en sí nunca se van a relacionar, no van a tener, bueno, atributos sí tienen, pero aquí obviamente más que todo lo que tendrías que serían métodos, y los métodos que se van a conectar, como les digo, hacia una base de datos o hacia algún almacenamiento de datos. ¿Sí? O sea que prácticamente esas clases quedan a la deriva, por así decirlo. Sí, porque en sí, o sea, no te hay, o sea, te ayudan como tal al funcionamiento del sistema, pero en sí, para crear la programación en objetos, no. Lo que te hace más fácil, perdón, lo que te facilita hacer clases expertas o de servicio es como evitar la redundancia de métodos. Obviamente,
si yo quiero guardar una caja en una base de datos, obviamente yo voy a hacer una consulta SQL. Supongamos que estamos haciendo una MySQL. Hacemos una consulta en MySQL. Voy a hacer un insert. Ese insert me va a servir para ingresar infinidades de cajas. Entonces, si yo pongo aquí un método guardar, y que ese método es el que se me va a conectar a la base de datos, cuando yo cree, aquí en un dado caso, yo estaba haciendo algo con 2 cajas de un solo a la misma vez. Entonces yo voy a crear un objeto de tipo caja, y yo tengo otro de tipo caja. Yo este método guardar lo voy a tener 2 veces, porque como yo lo puse aquí en este objeto de tipo caja, entonces yo lo voy a tener 2 veces, pero es el mismo método. Entonces, uno, estoy ocupando memoria a la hora de hacer este proceso. ¿Y qué pasa cuando estoy ocupando memoria? Cuando ya son proyectos amplios, ocupar memoria innecesaria te hace lento el sistema. Por dar un ejemplo, supongamos cuando se inscriben las materias. ¿Por qué creen que se vuelve lento el sistema? Uno es por la saturación, porque quieren inscribir 100 estudiantes a la vez. Pero Porque los servidores son viejos. sí, puede ser también. Pero Sí. quizás a la hora que ustedes hacen, seleccionan una materia, no sé si se han visto, que cada vez que ustedes seleccionan una materia, esa es una petición al servidor. Sí, te da una Entonces, petición dependiendo de la gente que ya ha matriculado, si te van a salir. Si sos de los primeros, te van a salir todos los grupos, pero si sos de los últimos, supóngase, no quedas. quiere inscribir 5 materias y solo hay grupo de discusión y teórico. Entonces, es decir, que son 10 tipos de inscripciones por las 5 materias. Esas 10 inscripciones, cada inscripción es una petición. Y es por eso que hace lento el sistema. Si hiciéramos un conjunto de todas las inscripciones y solo mandar una petición al servidor, sería un poco más rápido, porque solo estoy haciendo una petición. Hacer 10 peticiones de un solo. ¿Sí? Entonces, si yo aquí tengo un objeto tipo de inscripción y ese tipo de inscripción tiene el método de guardar a la base de datos, tengo 9 métodos en sí que son inservibles, porque con uno que yo tenga ya me va a guardar la inscripción. No necesitaría tener 10 métodos de guardar. Por eso es que se elimina de este objeto aquí, perdón, este método de esta clase, y se pone en una clase de servicio. Y esta va a recibir un objeto tipo caja. No sé si me voy a entender con eso. Lo que uno se evita más que todo en esta de servicios o de expertos, como muchos lo llaman, es tener todos los métodos que sirvan para guardar una base de datos o en algo de almacenamiento. Y aquí puede tener un método, si lo puede tener. O sea, eso no hay ningún problema. O sea, puede ser que aquí vaya, así como me dijeron la vez pasada. Obviamente lo ideal no sería que el usuario ingresara el monto que le va a quedar la caja, sino que solo la cantidad. Y que el propio sistema calcule cuál sería el monto que le quedaría a la caja. O sea, supónganse que esta caja 1, antes de hacer este retiro, tenía $200 y yo hago este retiro de $100. Entonces,
la cantidad que va a tener la caja al final va a ser de $100. Entonces, ese cálculo sí lo puedo hacer acá. Calcular nuevo monto, por decirlo así. Este sí sería un método que estuviera aquí en esta clase. ¿Por qué? Porque como tal, yo aquí calcular nuevo monto lo estaría haciendo correspondiente al monto que yo voy a tener y el monto que voy a retirar. Y sería mejor retiro para que no se exceda. ¿Sí? Si yo retiré $100 y el monto tenía 200, entonces el nuevo monto va a ser de 100. No lo puedo hacer en esta clase experto, porque si lo hago en esta clase experto, no sé a qué caja le tendría que pasar un parámetro de la caja a la cual yo voy a hacer ese movimiento. Y tendría yo que mandarle el monto, ya serían 2 parámetros. En cambio aquí no, ya sería solo un parámetro. No sé si me van a entender ahí con eso. Sí, sí, claro, muy claro. Exacto, así es. O sea, obviamente aquí yo no puedo decir, bueno, programa, si hacíamos esto, hay que obtener el listado de cajas. No lo tendría que hacer aquí esto, porque para empezar, esto es una caja. O sea, para yo obtener un listado de una caja, tendría que crear un objeto de tipo caja y que voy a tener en la memoria, reservar memoria para este atributo de monto y este tipo de ID, 2 atributos. Me van a decir, no son muchos, pero si una clase tenga 10 atributos y para yo solo obtener un listado, tengo que crear un objeto de 10 atributos. Estoy ocupando una memoria innecesaria. En cambio, si yo solo cargo de aquí de movimiento de servicio una donde solo sea el listado, primero no cargo lo que sería atributos innecesarios. Solamente estaría cargando métodos de guardar, actualizar o lo que sea en la base de datos que me pueden servir para después, pero no es innecesario. Fíjate que creo que sí. Que vaya, si vemos, creo yo. Aquí ya creo que el número 3 que explicaban de eso. Creo que ellos lo dejaban aparte. No, en la 4 creo que explicaban diagrama de secuencia. Si ves en la guía, ellos dejan los de servicio muy aparte, que son con entidades. Muy aparte al que está con el diagrama de clase, que es sin identidad. Entonces podrían ustedes hacer una clase de modelo sin identidad y hacer otro con identidad, así como ellos lo hacen aquí. Pero igual siento que eso sería poner estar haciendo de más. O sea, Exacto. porque Podría no mejor te... solo dejarlo aquí, o sea. Yo creo que Ajá, o sea, tampoco no lo tendría puedes que dejar ahí aparte, pero igual al final no te afecta nada en sí en el diagrama, porque te fijas, o sea, no conectan nada pues en sí. O sea, en el Exacto. diagrama, Y de vean estas secuencia, clases de servicio, no se conectan en nada, o sea, no tienen nada en común porque nunca van a tener una relación como tal. Las clases de servicio nunca van a tener relación, o sea, nunca van a poner una relación en las clases de servicio. o sea, en el de secuencia nada más están para bueno, hacer mención de ellas. Pero no es que influyan,
o sea necesario ponerlas. Exacto, o sea, lo único, o sea, sí plásmenlo por lo menos en un diagrama de secuencia, perdón, en su modelo conceptual. Lo pueden poner aquí o crear uno nuevo. No habría ningún problema. No, bueno. Y aquí ponen las dos clases. O las clases que sean. Acá de servicio. Bueno, solo esto. Y eso. Yo les recomendaría que mejor hicieran esto. Hicieran un nuevo archivo y esto así. Para que este es un mapa conceptual de los objetos como tal. Y este solo son con entidades. Bueno, ¿tiene otra duda? Va, yo digo que hoy sí ya digamos estamos listos entre comillas ya para hacerlo. Así Vale. que la práctica. Leen el enunciado básico. Leen. Vale, este es un enunciado del 2019. Aquí yo lo digité voy a pasarle al grupo lo que sería la imagen como tal que estaba. Vaya, ¿empezás ahorita No, o pero acabar a las 10 y 20? tranquilízate. No, o sea, digo. Recuerda que puede que sean 60 minutos conociendo a esos individuos. No, pero voy a ir explicándolo todavía. ¿O quieren ya de un solo? No, pues sí, yo sé. No, o sea, cualquier cosa puede ir explicada, pero para ver más o menos con el tiempo de cuánto se tarda en cierta parte. Vaya. Lo voy a ir haciendo despacio. Porque no lo voy a ir corriendo. Vaya. Me dicen, va. Tengo que hacer estas tres cosas: el diagrama de caso de uso, el mapa modelo conceptual de clases y el diagrama de secuencias del caso de uso a través del que se realiza la evaluación de los candidatos. Vale. Obviamente, realizar la evaluación ya es un caso de uso tal cual. O sea, eso ya lo tienen que definir. O sea, eso ya. Voy a crear aquí otro modelo. Y diagrama de caso de uso. Me dijeron esto, o sea, yo ya sé que va a ser un caso de uso eso. Realizar evaluación. Ahora sí, metemos de lleno el enunciado. ¿Cuáles son los casos de uso que ustedes logran identificar de este enunciado? Hazle zoom. Bueno.
Sería en el tercer párrafo, dice, los candidatos se registran en línea. Ese sería uno, registrarse en línea. Va. Mm. Y llenar un formulario también. No, ese es el mismo. Ok. Eso Ok. sería lo mismo de registrarse. Ajá. No, es que Porque- acordate que una cosa es que vos te registres, es como tu correo o Vale, ahí tu contraseña. pero lee Y lo que después dice después. ya Es llenar un que Llena un formulario. formulario sí, donde pero lee lo que dice especifican sus después. datos generales, los estudios que ha realizado, su experiencia laboral. Un registro. Está ahí ganando un formulario de registro. ¿Qué otro más logran ver? Seleccionar un proceso de evaluación en el quinto párrafo. Listo. Sí. Va. Esa vendría siendo la pantalla de que dice más adelante, ¿verdad? El sistema muestra la interfaz. Ujú. Ajá, es que eso estaba pensando en cómo llamarla, pero ya, selecciono un proceso de evaluación, está bien. Ok. Solo esos Inclusive ahí dos. mismo te dice, el sistema muestra una interfaz. Es el que dice selecciona un proceso de evaluación. Va. Solo esos dos entonces. Espérame. Tengo una pregunta. Ujú. Mm, si podría ser una pantalla agregar. No. No, agregar sería un botón en una No. pantalla. Ajá, sí. Es que no Va. puede ser que sean Ese solo dos. sería uno. Ese se lo comieron. El evaluador define los criterios. Definir los criterios. Ah, es cierto. Sí, sí. Y este, como tal, sí, este que dice, selecciona un proceso de evaluación. Es el mismo que este, que realiza la evaluación de los candidatos. ¿Por qué? Porque dice, el sistema le muestra una lista, le muestra una interfaz con la lista de los listados de candidatos. El evaluador selecciona entre los, listado de los candidatos que han realizado. El evaluador selecciona entre los criterios de evaluación los que desean aplicar. O sea, este como tal me va a servir para hacer el caso narrado. Este párrafo de este caso de uso. Por eso es que si ven, es como muy caso narrado, o sea, porque si ven, selecciona un proceso. El sistema le muestra una interfaz. El evaluador selecciona. El sistema realiza. El evaluador, o sea, es Sí. muy un caso narrado. Sí, en caso narrado ahí se ve. Sí, pero bueno, quizás a varios nos ha pasado de que no lo vimos así, que es lo mismo que seleccionaste arriba. Pero, o sea, sí te entiendo, te entendemos el punto ya que lo explicaste ahorita. Ujú. El detalle es verlo en el momento. Ajá, exacto. Ah, es como que te En ponen sí, trampas en la parte en la que dice arriba y ya después con lo que te aparece abajo. Quizás hay que fijarse bien también en eso cuando estamos leyendo hacia el inicio. exacto. O sea, hay que leer bien el enunciado como tal. Si bien es un poco confuso, o sea, pero hay que leerlo bien detalladamente. Y recuerden que Boris es el que hace los enunciados, así que también va. Vale. No solo porque sea
clase de servicio es que va a ser una aplicación web, sino que a la hora que vos haces el diseño del diagrama de secuencia, ocupas el modelo vista controlador, MVC. Desde ahí ya comenzás que asimilas que es una aplicación web. No solo ponerlo en las clases de servicio. Vale. Pero bueno, entonces, se quedaría así. Este sería entonces definir los criterios. Bueno. Y esta sería registrarse. Obviamente ya identificamos bien cuáles serían los dos actores, evaluador y candidato. Hace el evaluador entonces. El evaluador va a definir los criterios. Entonces, Define los criterios nada más y realiza la evaluación de los candidatos. realiza, ¿por qué? Aquí lo dice, ¿no? El proceso de evaluación de los candidatos lo realiza el evaluador. Quien realiza la evaluación de los candidatos es el evaluador. Ajá. Y el muy candidato solamente se registra. Ese sería el caso de uso como tal. ¿Tienen alguna duda? No, ingeniero, puede seguir. Todo bien, ingeniero Montano, por el momento. Confirmo. Refuerzo privado. Eso no lo doy a ustedes. Una pregunta. Esto es el alto como siempre. Vale. Ahora, ya teniendo en cuenta eso, ya nos podemos ir a hacer el diagrama de clase. Vale. Ahora identificamos. Dice, el proceso de selección se distingue por un ID, además de contener el ID de la empresa que se está realizando y el ID del puesto al que se está realizando. ¿Cuántas clases me están diciendo en este párrafo? Yo veo como tres, el del entrevistador, el de la empresa y el del puesto. Ajá, el puesto podría ser uno. La empresa Esto. y del aspirante, va. Vale. Y la selección, el proceso de selección como tal. El proceso de selección sería una clase. Fíjate que estaba pensando que ese podría ser la clase y de recibir. No. ¿Qué hacíamos con este diagrama de clase? Con este. El empleado hace un movimiento en la caja. Cuando hace ese movimiento en la caja, se crea, para la redundancia, una
clase de tipo movimiento. ¿No creen que en ese caso sería que el, ¿cómo se llama? Aspirante. El candidato o el aspirante va a ir a un puesto, pero cuando quiera ingresar a ese puesto va a ser un proceso de selección o una solicitud? Ah, sí, sí, sí. Sería Y, ujú, ay, ¿cómo es que dije? El aspirante ujú. inicia un proceso de selección para un puesto. Ujú. Vale. Pero hay un problema. Que me dicen, va, que se distingue por un ID, o sea, por un identificador. Pero en este caso dice que tiene el ID de la empresa y el ID del puesto. O sea que el puesto va a pertenecer a una empresa como tal. Entonces, si yo pongo que el puesto, perdón, que la empresa contiene puestos, ahí yo directamente, cuando yo tenga acceso a puestos, yo tendría acceso a la empresa. Entonces, sí estoy cumpliendo, no en su totalidad, que me diga esto, que contiene el ID de la empresa y el ID del puesto. Tengo una como ruta que tengo que pasar por puesto para yo llegar a saber al ID de la empresa. ¿Sí? No sé si me van a entender ahí. Va, o sea, volverlo a repetir. Vale, lo voy a poner ya aquí como una clase ya. Siento que así yo con el ejemplo quedaría un poco más entendible. Aquí tengo que es aspirante. Obviamente aquí no puedo poner candidato, ¿verdad? Porque ya lo tengo como actor. Eso recuerdo. Y aquí sería puesto. Y cuando un aspirante quiere ir a puesto, y voy a tener como una solicitud. Vamos por aquí. En sí es indiferente, ¿verdad? Los nombres de las clases no deberían de ser un problema. Aquí también podría ponerle yo proceso de selección. O quiero ver, ¿qué más? Solicitud, proceso de selección. O selección como tal. O sea, eso sería indiferente. Aquí tendría que ponerle un ID a esa solicitud. Que va a ser un en este caso. Si yo tengo esto, es esta asociación, es decir, que yo digo que el aspirante tiene una solicitud y que la solicitud corresponde a un puesto. Pero el puesto está compuesto, o sea, de una empresa. O sea, una empresa contiene puestos. Mira, disculpa, ¿cómo es que hiciste Ajá. esa línea punteada? Esta. Ajá. Esa la haces, o sea, tener dos clases, cualquiera. Y aquí ve, tenés este botón. Esa es una. Ah, ya, ya. Entonces seleccionas esta clase, seleccionas esta y de un solo te la genera. ¿Ya? Simón, gracias. Va. Pero para yo llegar a cumplir a cabalidad esto, ¿verdad? Obviamente no solo voy a guardar el ID, ¿verdad? Sino que estoy guardando en este caso aquí el objeto como tal. En solicitud vas a tener un objeto de puesto, no solo el ID. Pausa, ¿verdad? pausa. ¿Qué? Es que se salió Anthony.
Se le fue la señal, no sé qué pasó. Ahí está, Malísimo. En la grabación no. la grabación. ¿Por qué no está? No. Ah, pues va para atrasar. Vaya, Llámale, si quieren, llámale que díganme va. ahorita que no, Ahorita. que no está en la, no queda en la grabación. O sea, vaya, yo sí tengo una duda. ¿Vamos a tener como una ventaja nosotros a la hora de ver las clases por el ID también? Vaya, lo que pasa es que en sí, como en el diagrama de clases, no solo estás guardando un atributo de la clase, sino que estás guardando un objeto. ¿Sí? O sea, si aquí puesto tiene un nombre del Sí, puesto, una línea completa de la base de datos, ¿no? nombre del puesto, y va a ser string. Suponete que en un dado caso tenemos un aspirante. Sería solicitud y puesto. El aspirante un nombre se va a llamar Josías y apellido. Pues tranquilos, la grabación sigue. Es Josías, no Joseías. A lo mismo es, hombre. Ya. ¿Cuál es tu apellido? Rivas. Vaya, así es. Y hay un puesto, va. Gracias. El de, quiero ver. Ingeniero en sistemas que vamos a poner. Ese puesto quería, pues, aspirar. Puta, ya se graduó este sujeto. Qué galán. Y nosotros. Vale, entonces, pues vas a tener una solicitud. En llaves. Esa lo hiciste en la fecha 10 hoy. 20 de abril. Y en esa solicitud vas a tener puesto y ahí vas a guardar este. Ahí el ID, me falta que poner el ID. Que sería el 0024. No solo guardas el ID, no solo guardas hasta el nombre. ¿Sí? No sé si me van a entender ahí. Ese va a ser el... No sé si entiende eso. Sí, sí. Vale. Entonces no solo se acuerdan del ID del puesto, sino que también hasta el nombre. Uy, también es enunciado. Ahora, ahorita leyéndolo bien, me dice el ID de la empresa para la que se está realizando. O sea que el proceso de selección se está realizando para una empresa. No era como tal como lo había dicho antes, que la empresa tenía puesto. Sino que solicitud va a tener una empresa. O sea, contiene una empresa. Sería solicitud para una empresa de un solo. Ajá. O sea, una solicitud le va a pertenecer a una empresa. Y una empresa puede tener varias solicitudes. Al revés es la... ¿Sí?
Oxito, al revés es la flecha de compuesto. No, porque quiero contener de solicitud, va a tener empresa. Ah, No chivo, empresa chivo. solicitud. Ajá, que Sí, acuérdate que este es diferente. ahí en esa parte, es que ahí en esa parte uno pensaría que una empresa está compuesta por sus solicitudes, pero es que en la lógica de la programación es al revés. Ujú, solicitud tiene empresas. Porque la solicitud va a ir a diferentes empresas. Ajá, va hacia la empresa, no la empresa hacia la solicitud. Ujú, así es. Guíense de aquí, miren. O sea, aquí el rombo tiene el inicio y la línea tiene el final. Entonces así tiene que comenzar. Si yo quiero que inicie aquí de solicitud, el rombo tiene que ir aquí. Y sobre la muy línea acá. De eso se puede en Jerby. O sea, seleccionamos la clase que queremos, de donde queremos que Ajá. empiece la línea hacia donde termina el Ujú, rombo. exacto. ¿Ve? Aquí, supóngase que aquí va. Para acá, ¿ve? El rombo, ¿ve? Va a quedar ahí. Ah, ok. Bueno. Ahora, el evaluador define los criterios a través de una interfaz que permite especificar su código de descripción y el campo a utilizar para la comparación. Entonces, tiene que haber, sería una clase que se llama criterios. Y en esa va a contener su código y su descripción. Y aquí el campo a utilizar para la comparación. En ese sentido, sí no lo llego a comprender yo a qué se está refiriendo. ¿Por qué? Bueno, si me dicen que algunos ejemplos del criterio sea la edad, sea la experiencia en el puesto, bueno, si yo el campo, supónganse la edad, bueno, obviamente el puesto para ingeniero del sistema tiene que estar de 25 a 35 años. Bueno, y el candidato tiene 20. Obviamente el candidato no va a ser apto para el puesto porque no cumple ese criterio. Bueno, la experiencia del puesto, ¿cuál sería el campo a comparar? O sea, que el puesto sea, que lleve algo en sistemas o que sea desarrollador, programador o algo Carreras parecido. afines. Ajá, vaya. Pero en sí, si nos ponemos ya a imaginar aquí, vaya, en un prototipado. Mira, yo pienso que la experiencia en el puesto, me imagino yo de que son los años de experiencia, ¿no? O se referiría a otros, a los, a las áreas en las que ha trabajado aparte, que son parecidas. Por eso, que eso sí Sí, está. o sea, ese no es el problema, sino que, o sea, Vale, que te pide entonces, un campo en específico con el que va a comparar, pero, o o sea, es sea, algo bien ambiguo que te diga eso. puedo poner aquí, vaya, comparación, vaya. ¿Y qué tipo de dato va a ser esa comparación? Edad es int, pero puesto de trabajo es string. Ajá. En ese sí yo tengo un poco de dudas. ¿A qué se quiere referir como tal? Si lees la mente de Boris podrás saberlo. Así que si quieren ese, no lo tomemos en cuenta nosotros. Dejemos lo que solo va a ser código y la descripción y la pregunta. Dale.
Nótese que los criterios pueden aplicarse a más de una evaluación, o sea, evaluación es una clase. Y que la evaluación está compuesta por varios criterios. Por lo menos tiene que tener un criterio, una evaluación. Obviamente tiene que tener por lo menos una pregunta. Y los criterios, me dice que los criterios también se pueden aplicar a más de una evaluación. Entonces la multiplicidad para acá tendría que ser también de 1 a mucho. No sé si me va a entender ahí con eso. Y evaluación no debería de estar asociado a alguna otra clase. Sí, no, ahorita ahí vamos a ver esto. Ok. Vale. En este caso sería los candidatos. Vamos a tener sus datos generales que serían DUI, NID, nombre completo, dirección, fecha. Sería entonces DUI. Y, bueno, sería string mejor. Religión. NID. Sí. Sería nombre. Veámoslo solo hasta aquí estos los de ellos. Obviamente la dirección, la fecha. Así. De ahí dice que además debe especificarse de los puestos disponibles aquellos que desean aplicar y su pretensión salarial. Obviamente entonces cuando yo haga una solicitud, la solicitud puede ser para varios puestos. ¿Sí? Porque aquí dice los puestos disponibles. Espérenme. No, perdón. Una solicitud solo va a estar... pues sí, no, una solicitud va a tener varios puestos, porque aquí dice que los que le interesaría aplicar, o sea, puede aplicar a varios puestos. Entonces lo aplicas, la solicitud va a tener de uno a muchos puestos. Y obviamente va a tener que poner su pretensión salarial. Y dice que para los estudios realizados debe especificar el nombre de la institución, el título obtenido y el año que realizó dichos estudios. Eso obviamente tendría que ser atributos de aquí, de aspirante. Y para terminar, el proceso de la evaluación de los candidatos lo realiza el evaluador. Selecciona un proceso de evaluación. El sistema le muestra una interfaz con la cantidad de candidatos que han realizado la evaluación. El evaluador selecciona los criterios de evaluación a los que desea aplicar y los porcentajes, y le asigna un porcentaje y la regla de comparación. Para cada criterio el evaluador selecciona y agrega la evaluación y el sistema realiza la evaluación individual a cada candidato y muestra los resultados en una columna. El evaluador, no sé si ven la foto, ahí no distingo qué es lo que dice. Los criterios que consideran necesarios hasta cumplir el 100% de los porcentajes a evaluar. Vale. Ahora, en sí, la evaluación, entonces, ¿a qué va a pertenecer? ¿Al aspirante o a puesto?
Para mí que debería de ser al puesto, porque el puesto es quien, quien va a hacer la evaluación. Si, Dependiendo del puesto, es ajá, la evaluación que se le va a hacer. ajá, ajá. Exacto. Así el tipo de Entonces, evaluación. exacto. Entonces, ese análisis es que tienen que tener. Mira, puedes poner el diagrama de casos de uso. Candidata. Ah, ok, 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 ok. Estaba viendo si, no recordaba si el nombre del actor estabas usando el mismo o le habías puesto otro en el diagrama de clase. No, no, aquí, más que aquí no te deja, es que pongo evaluador activo. Ponerlo no se me Sí, lo sí, deja. sí. Sí, yo sé que no te deja poner el mismo, por eso se me hizo raro, solo quería ver. Extraño. Ajá. Está ocupando el professional, va. Sí. Ah, va. Lástima que no vamos a poder ocupar ese. El rico humillando al pobre. Ay, vaya. ¿Cuál es Entonces, la diferencia entre el normal y el professional? hay tres letras que Yo, te digo. te lo dice, el professional es professional, viejo. ¿Qué más querés? O sea, ¿qué funciones tiene pues jugado? ¿Qué No funciones de sé, profesional como puede para jugar? esta shit. No, pero o sea, tiene como que más opciones, o sea, en los diagramas. eh, o sea, te amplía pues la opción de todo lo que tienes que hacer. No Ah, sabe. Sí, no pero si sabes. lo Ajá. pero si lo que querés saber es que si el UML, el que te deja con la evaluación de un año, sí, sí te va a servir para esto, va a tener las funciones necesarias para lo que vamos a hacer en esta materia. Chivo, chivo. Vaya. Eh, en sí, evaluador como tal, no hemos definido aquí. ¿Ok? Eh, no sé. Un sinónimo de evaluador. Pues Calificador, no, bueno. examinador. El roedor, el timador, el criador, el comedor. Mm, ¿Creen que me llega a servir tener esta clase de examinador o evaluador en algo? Mm, o sea, la clase Puedes poner examinador como tal. el, No, para mí no, porque, o sea, al final el examinador es el que está haciendo uso del sistema, no es que sea parte No es del una sistema. clase como tal, ajá. O Ok, sea, lo más que hace, o sea, él interactuar con el sistema, no sea, no es parte de él. No es lo mismo que el aspirante, que ahí sí. O sea, que recibe datos, va. mientras que el examinador lo único que va a hacer va a ser. pero no tiene nada que ver que el examinador, eh, no, olvídalo. Tenía como un pensamiento de que el examinador tiene que ver algo con la evaluación o algo así. Vale, como tal, según No. el enunciado, el examinador o el evaluador no hace nada interno, o sea, adentro en el proceso. Pero como tal, primero tendría que iniciar sesión. Obviamente tendríamos que tener sus datos de nombre, usuario, clave, para saber que sí es un examinador. ¿Va? Pero como tal, como aquí, no. O sea, que no podemos eliminar. No sería nada más tenerlo. Entonces, como tal, el diagrama podría quedar hasta aquí, así. Este, la,
empresa no debería de tener el atributo ID. El ID, ese que ya no lo tiene el aspirante. No. La solicitud. No, es que te pide te pide que Igual el puesto. el ID del puesto y de la empresa también. También el puesto. Ahí está. Ah, es cierto. Aunque Así. al final sea el mismo. Va. Eso sería. Entonces, para mí, así sería el modelo conceptual de clases. Según esto. Va, ya tenemos 5 en el parcial. Bueno, ahora hagan ustedes el Si lo diagrama de considera secuencias. bueno. Si lo considera bueno, ¿quién te evalúa? Como tal, ya tiene Vos solo haces diagramas y Boris te va a poner 6. 10. Pone 10, hombre. También, Bueno. si lo decoras, sí te pone 10. ¿no? Si quieren, lo dejamos hasta aquí entonces, porque ya son las 11. Qué hueva. ¿De qué habla? Chivo. ¿De qué habla? Aún te quedan 20 minutos de examen. Mira, tengo una pregunta nada más. ¿Qué pasa? Decime. ¿Verdad de que así como son de grandes los enunciados, pues ellos nada más nos van a pedir hacer o sea, una descripción del diagrama de casos de uso, por decirlo así, solo de ese específico, como dice ahí? Sí, o sea, vaya. Obviamente, vaya, como tal, los diagramas de secuencia tendrías que hacer uno por cada uno, por Ajá. cada uno. Pero aquí solo te dicen que hagas el diagrama de secuencia del caso de uso, que otra vez el que realiza la evaluación de los candidatos, o sea, solo de este. Entonces, si solo de este se están pidiendo el diagrama de secuencia, solo de este necesariamente tendrías que hacer por lo menos el diagrama, el prototipo y el caso narrado. El prototipo es lo que se hace en Balsamic, ¿verdad? En Balsamic. Ajá, exacto. Esto. O sea, obviamente tendría que quedar solo ahorita. Para hacerlo aquí algo rápido. Sería. Esto donde dice criterio 1 serían como las preguntas que tendrían que hacer. O sea, sería la descripción del criterio. Y esta es la muy evaluación. A ver, Recordar aplicar lo que dice el ingeniero Montano. El combo box es un login. okay. Verlo así. No te voy a poner eso. Contexto de eso. Vale, después de que termine la grabación vamos a hablar de eso. Vale, ¿está grabando todavía? Según Anthony, sí. Sí, la grabación todavía no se detiene. Pero, sí, aquí está el man. Es que como están preguntando, entonces por eso no le he dicho que no termine. Simón. Algo así sería, ¿eh? En la pantalla de esto tendría que ponerte aquí. En vez de criterio, sería su edad. Y aquí sería su experiencia. Años de experiencia con él. Ajá, años de experiencia. Y puedes poner su puesto abajo. Y no sería puesto al que postula. O pues, no, porque así no sería un criterio. No, porque ya esta evaluación ya es del puesto tal. Sí.
Sí, por eso, o sea, y además un puesto no es un criterio Entonces, de evaluación. podría ser No, título. sería que Título, ¿va? Ajá. podría ser Grado o otra académico. cosa que le interese. Porque Vale, acuérdate de que ahí dependía en el criterio de que de la experiencia en el caso y vos lo tomabas de las áreas que podrían estar Ajá, lenguajes de como programación, es cierto, ahí podría ser uno, ah, lenguaje de programación. o sea, que él escriba los lenguajes de programación que él sepa, que maneja. Vale, y ahora, esta sería la muy vista para una evaluación. ¿Sí? Entonces, obviamente, eh, esto yo no lo sé, porque es algo que va a ir variando dependiendo del puesto. ¿Sí? O sea, su dado caso, quizás para que sea secretaria, obviamente no me interesa su edad. Entonces, no sería un criterio. Pero sí me interesa la experiencia, pero obviamente el lenguaje de programación a una secretaria no se la tendría que pedir. Se le tendría que pedir que manejos de programas de ofimática. Entonces, eso es lo más quizás complicado, que sí llevaría tiempo explicarlo haciendo este diagrama de caso de uso. Porque no es algo que queda fijo, sino que eso es dinámico. O sea, los criterios van a ir cambiando dependiendo del puesto como tal. Si bien es cierto, o sea, obviamente cuando carga esta pantalla me tiene que cargar el puesto que va a ir y me tiene que cargar sus criterios. ¿Sí? No sé si me va a entender ahí con eso. Ajá, ok, entonces tendrían que ser varias ventanas y No dependiendo, varias ventanas. bueno, o sea, O sea, siempre la misma. O sea, yo Ajá. explico Lo esto. lo único que va a ir cambiando son en sí los criterios, o sea, para un puesto puede que edad, años de experiencia y lenguajes de programación sean requeridos, pero para otro puesto puede que siempre sea la edad y los años de experiencia, pero en lugar de ser lenguaje de programación sea, no sé, idiomas, idiomas que manejan. Ah, vaya, o sea, que sea de RH. Sería idiomas. Idiomas. Es la misma pantalla. Lo que cambiaron fueron los criterios. O sea, perdón. sí, sí, tienes razón, o sea, siempre la misma ventana, o sea, me refería que otra ventana me refería a que lo estabas haciendo, o sea, en otro dibujito, pues vaya, sino que lo único que cambia es malísimo. el, el campo en el que ibas a comparar. Cabal, eso estaba viendo. La carga. Ya se va acabando la moneda. Así que, si quieren, dejamos el diagrama de secuencia. Creo que con el diagrama de secuencia que expliqué temprano, pueden hacer este diagrama de secuencia chivo, ya chivo. solito. Se lo subimos al aula, ingeniero Montano. Sí, ahí súbalo. Hey, no sé si vas a subir el documento de Word en el que estabas trabajando, o ya lo subiste. Sí. Porfa. No, Ah, ya lo voy a subir. Mañana sí, quizás lo suba. solo por tener el documento para editarlo y ahí irlo manchando. Sí, sí. Ah, Vaya, Antonio, para la grabación. Sí, recuerda que la narración, Abren. o sea, no es necesaria hacerla, pero aquí el ingeniero Montano la pone nada más para mejor explicación. O sea, y a veces Confirmo. sirve, o sea, ahí sirve más que todo para guiarse un poco y tener la idea. Vaya, Drexler, pone en contexto a Guillermo de por qué el combo Ya la es grabo, un ya la logic. quitaron. Antonio, Seguro. firma. Ah, se durmió el man. Tranquilos que no sé si Anthony ya la terminó. Pero... Espera. Está en partido. Están. No.
Solo por eso lo voy a fregar la partida, lo voy a hablar. Sí, Ah, ya, vaya. No, ya le escribí, está. Estaba en Discord. Pero ya.